Y bueno, arrancamos este programa con una nota que les digo que hacía rato que dijimos, che, vamos a hablar. Queremos hablar de esto, queremos hablar de Vamos placer, a hablar de sexo, sí, queremos hablar. Sí. Y tenemos Deseo. acá un libro que además nuestra productora Fla Rodríguez nos lo estuvo prestando. Dijo, che, léanlo. A ver, ahí Ya está. está. Todo sobre tu vulva, de Tati Español. Así que llegó el momento de Llegó el hacer momento. esta nota muy y justamente la vamos a estar saludando a Tati Español, escritora, autora de Todo sobre tu vulva, feminista, bueno, además estudió cine, diseño, bueno, esas son algunas de las cosas también cuenta en el inicio de este libro. ¿Cómo andás, Tati? ¿Todo bien acá? Mira, te saludamos. Irmi. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo soy Especialista. de la época, así que esto para mí es como una, te digo, mira, estoy vislumbrando la maravillosidad de la vulva. Yo estoy en una fiesta, mira. Prepárate, Tati, no podemos hacernos cargo de todo. Belén Tenaglia, quien te saluda, Maitena Sánchez Caldaño, Inés Markevich, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindas. Realmente hace rato que ya veníamos charlando sobre bueno, la posibilidad de hacer esta nota, ¿no? Y ahí vamos a arrancar todo sobre tu vulva. Empezás ahí el libro con una serie de preguntas. Y una de las cuestiones, una de las preguntas que te haces es, bueno, ¿por qué fuimos educadas en una especie de agujero negro respecto al placer, ¿no? Y ahí me surge también la pregunta de, bueno, ¿cómo fue también tu propio proceso de escribir este libro, ¿no? Digo, más allá del proceso de escritura en sí, el proceso personal de escribir este libro. Bueno, sí, fue, qué sé yo, ni idea, fue un montón de tiempo, fue un proceso muy largo, muy colectivo. Yo venía haciendo un taller que se llamaba así, que fue así como un subproducto que salió de todo ese feminismo que mamamos muchas ahí por los 2017, 18, 15, estábamos todas muy en una ola. Y nada, yo me había encontrado con un montón de información y esa información me parecía muy liberadora. A mí y a todas las personas que me rodeaban siempre que lo hablaba, era como ¡wow! Y sentí muy fuerte la necesidad de contarlo. Después que vino el libro, nada, fue todo un proceso de pandemia espantoso, ¿no? La pandemia espantosa. Sí. De mucho encierro y de mucha lectura y relectura y revisión, pero bueno, tiene muchas capas. ¿Esos talleres disparadores de qué se trataban? Y un poco de lo que trata el libro, que son 3 ejes principales. Era un taller de 5, 6, 7 horas eterno. Estábamos todas muy ávidas de conocimiento en ese momento. Ahora estamos mucho más apagadas y con otras cuestiones primordiales, me parece. Trataban de 3 cosas que son de lo que hablo siempre. Una es la historia de nuestra sexualidad y de nuestra genitalidad. El capítulo más largo de ese libro es de historia, porque solo en la historia encontré explicaciones a por qué, ¿no? A todas esas preguntas que ustedes recién decían que yo me hago al principio. ¿Por qué en 1998 es la primera vez que se estudia un clítoris completo por dentro, por fuera? ¿Por qué yo tenía al borde de los 30 y me estaba enterando de cómo era toda la estructura interna del clítoris? No sé, yo necesitaba entender muchas cosas y eso solo lo entendí en la historia. Después hablo mucho de anatomía, tiene todo un capítulo sobre anatomía donde lo que hago es como un poco un hilván de toda la información que viene girando desde hace muchos años en los círculos feministas y que no la habíamos terminado de unir. Y después mucho sobre la masturbación y el placer, ¿no? Como el placer desde lo individual, que es algo que a las mujeres nos ha sido muy prohibido, muy vedado desde que somos muy chicas. Y también en lo compartido con otros, que siento que, bueno, estamos muy hechas para los placeres ajenos, las personas que hemos sido socializadas como mujer al nacer, y nada, es hora de quizás intervenir más en el placer propio que pensar tanto en el otro todo el tiempo, ¿no? Estamos educadas muy para la complacencia y no para la propia investigación. Está bueno esto que decís, ¿no? Porque tal vez, bueno,
también a partir del propio, ¿no?, proceso y debates que ha dado el feminismo, bueno, se ha instalado mucho esto de la brecha de género, ¿no? La brecha de género en el ámbito de lo laboral, lo económico, lo social, lo cultural. Pero también podemos marcar, o se puede, digo, la pregunta es, ¿se puede marcar una brecha de género en el ámbito de la sexualidad y en el ámbito del placer? Sí, por supuesto. Ahí en el libro hay un estudio del que hablo, que es justamente un estudio sobre la brecha orgásmica, que es un estudio que ya tiene varios años, que muestra muy claramente cómo creo que es un estudio sobre satisfacción sexual, donde se le pregunta a la gente si tiene orgasmos o si está satisfecha con su vida sexual, y es como, no sé, el 98% de los varones heterosexuales dicen que sí tienen orgasmos cuando tienen relaciones sexuales, y de las mujeres baja a un 60 y algo, de las mujeres heterosexuales. También es un estudio que nos muestra súper llamativamente que las mujeres no heterosexuales, las mujeres lesbianas o bisexuales, tienen un grado mucho más alto de satisfacción sexual, que creo que es del 80 y pico. Creo que es como para tomar un punto, para decir algo, bueno, hay un montón de mujeres que están insatisfechas con su propia sexualidad. Después, no creo que el orgasmo sea tampoco la meta de la realización sexual, ni en pedo, me parece que es una instancia más. Está bueno que se usa para hablar de esa brecha, y eso tiene que ver con la educación que tenemos y también en cómo el varón está entrenado para ese placer instantáneo y nosotras para dar, ¿no? Para satisfacer. Y casi mecánico, decís vos en el libro, ¿no? Como una cosa Mecánico. medio, una práctica mecánica de ciertas Tipo acciones. trámite, como Claro, bueno, y ya, ciertos lleguemos. procedimientos, como ciertas acciones, ciertos movimientos, y bueno, va, listo. Mm. Hacia ahí guión. hay que llegar. Ujú. Totalmente, habló mucho de eso, ¿no? Como que hay un guión sexual que se nos replica y en realidad yo hace muchos años y la sexualidad siempre me interpeló y siempre me atravesó y soy esa persona a la que la gente, todo el mundo le cuenta su sexualidad y la verdad es que hoy lo decía en un grupo que coordino, no hay nada más aleatorio y más random que el deseo y que el placer. A la gente le gustan cosas muy distintas a ese guión que está alineado con las normas y sobre todo con la reproducción, con la penetración como única práctica sexual, casi mecánica, porque así Claro. la vemos reproducida, ¿no? En todos los medios, en el porno, el sexo se ve como algo, casi como si las manos no interviniesen, ¿no? Es como una cuestión muy mecánica y muy acotada de lo que la sexualidad es. Claro, Para mí la sexualidad es mucho mi más. amor, mira, yo que soy de otra época, viste, que nosotros obviamente estábamos clausurados. Ya tener un orgasmo era demasiado para la gente de mi edad, mi amor. Escúchame una cosa, yo me quedé pensando con esto que vos hablas de, porque hay algo que yo me siento muy identificada con la autoescucha, como si nosotros hubiéramos sido vedadas de esta autoescucha y de no permitirnos que la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Como que hay algo ahí, viste, que sucumbe, no sé, es como, yo lo ligo como al erotismo, hay muchas cosas a mí que me erotizan, que no tienen que ver netamente con la penetración, mi amor, claro. pero digo, qué maravillosidad, porque este libro fue como que abre la cabeza en un montón de cosas, pero digo que cuánto que nos perdemos, ¿no? De esto del contacto, porque es verdad, no siempre es la penetración, no siempre, mi amor. Sí, nos perdemos de un montón de cosas. Pero Hay el erotismo, digamos, como que viene muy bien a esto, porque yo el libro no lo terminé de leer todavía, lo tengo que terminar de leer. Estoy en la página 4, pero voy despacio porque bien, leo, va bien. pero bueno, veo muchas cosas, mi amor, aparte los tiempos, viste, una jubilada. Bueno, lo que te decía, el erotismo, ¿no? Es algo que también ha sido poco fomentado, como que está mal el erotismo. Por supuesto, lo que tenemos es como con la sexualidad también, una doble vara todo el tiempo ahí, ¿no? Como que por un lado, las mujeres sí, estamos educadas en la mirada masculina, en el ser eróticas y estimulantes, pero también hay mucha culpa alrededor de eso y también hay un límite, como bueno, un poquito, pero no te pases, y un poquito, depende en qué momento de la vida, después ya está, ya pasó, después los 40 pareciera como si una no pudiese ser una persona erótica, está muy ligado a la reproducción, al momento en el que una puede reproducirse. Y todo lo que nos lleve por fuera de eso va a estar sancionado todo el tiempo por la ley, por la ley, no por la sociedad.
y todo el tiempo se nos va a se nos intenta mantener dentro de esos márgenes. Y ni hablar, eso es lo que nos pasa a nosotras, los varones heterosexuales y cis, es tremendo, como no existe forma en la que puedan ser eróticos sin que sean catalogados como putos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y que yo lo retrabajo, en un momento hacía el taller para varones y me acuerdo que les decía como, bueno, chicos, o sea, no sé, los pájaros le hacen la danza de la lluvia a la pájara, como, ¿ustedes qué piensan que a su mujer de la nada, Claro, sí. de la nada se va a morir de ganas de coger con ustedes? Pero claro, yo quiero Hagan todo. algo, trabajen un Todo, mi poco. amor. Quiero la danza de la lluvia y la de la tierra, todo. Quiero un Algo, terremoto. Claro, Algo. póngale La onda. danza del apareamiento. De seducción. Algo, desplieguen las plumas, algo. Copien a los animalitos. Claro, claro. Tati, yo te quería preguntar, desde lo que escribiste en su momento, antes de la pandemia y demás, y ahora, ¿no? En este contexto, que un poco lo tiraste hace un ratito, y ahora tenemos que pensar en otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad en un contexto de lo inmediato, de lo ya, de lo rápido, de pasemos a otro tema, de dame el celular? ¿Qué De pasa? desconexión, de desconexión. Sí, y de mucha necesidad yo lo que noto hoy en día es como que es súper entendible, está todo el mundo muy en la mierda, en la supervivencia, y cuando estás en la supervivencia, bueno, la sexualidad puede igual ser un lugar de desconexión, donde uno dice, bueno, qué lindo, acá no pienso en un montón de cosas que estoy maquinando todo el día, pero también muchas veces se convierte en una presión. Algo a lo que no se puede responder porque el cerebro uno no logra desconectar de ese lugar. Entonces estamos en un momento complejo para los vínculos, donde también hay yo noto esto desde todos los espacios que coordino, hay mucha rotura del lazo social, del pacto, de la ética relacional, ¿no? Como quizás no tengo un mango para salir y me es más fácil, no sé, clavarle a una persona y no contestarle, que asumirlo, o estoy súper depre porque estoy sin laburo, entonces no tengo forma de salir a conocer a otra persona, o estoy enfocada en la supervivencia, entonces no tengo ni tiempo para el drama de ver a otro, ¿no? Y eso es lo que nos lleva un poco a esa cultura de la inmediatez, de bueno, quiero Tinder, abro, cojo y se acabó. Porque no me da la energía para otra cosa. Eso yo siento que está pasando mucho, pero también siento que a la vez la gente no deja de querer coger y de masturbarse o de tener relaciones con otras personas, ¿no? Tati, mi amor, ¿vos creés que se sigue preservando la intimidad o ya es todo mucho más abierto? Yo pienso que tenemos un concepto súper raro de intimidad. Hace un tiempo hubo un tuit que fue muy gracioso, que era como una piba que decía, o sea, después de una cita y el chavo, no sé, no quería desayunar, no me acuerdo cómo era la situación, pero como que desayunar a la mañana siguiente de coger le parecía un montón de intimidad. Y entonces ahí es como todo se vuelve raro, tipo quizás anoche se chuparon los culos, pero te parece intimidad compartir un matecito a la mañana. Claro. Tenemos como muy... Capaz que porque es de día, ¿viste? Como ya No vemos la cara. Claro, hay luz, te No. veo. Y Ya no darse hay más duda. tiempo por ahí también. Igual Ay, pará, mi amor. un matecito no se le niega a nadie a la Un mañana. matecito, chicos. Claro. no te estás Pero por casando. eso, hay algo como de querer relacionarnos sin que nos duela, sin conflicto, sin como Profundizar. asépticos, ¿no? Sin que duela, que no se puede. No se puede porque relacionarse duele y porque la vulnerabilidad y todo lo que uno comparte con otro lleva a que se muevan cosas. Primero quiero decir una cosa. Una de Diga. las cosas que A ver, ¿qué? antes de la siguiente pregunta, pero yo no quiero dejar de mencionarlo. Una de las partes del libro haces como mucho detalle respecto a lo que es el sistema clitorial. Y yo sinceramente hay partes que me llamaron muchísimo la atención. Como A que ver, dije, esto tenemos nosotras, pero esto no es de los varones. ¿No? Como por ejemplo, no sé, la próstata, como por ejemplo el prepucio, ¿qué más? A ver, había otra más que me había llamado la atención. Que yo dije, esto es como muy típico de los, o sea, esto no es de los varones. Claro, De los varones. Nos enseñaron el órgano sexual Claro. incompleto, falta el Sí, nombre. eso me recontra llamó la atención. Así que yo recomiendo también eso, como que
se sienten y vean y lean eso. Y otra cuestión que te quería preguntar, Tati, digo, en este momento, digo, me parece que este libro también, como vos bien decías, ¿no? Da cuenta de un momento histórico, de un montón de preguntas, de también eso, como salir del closet en términos de la sexualidad y del placer. Ahora bien, ¿qué desafíos se nos plantean en términos de no imponer nuevos mandatos? Tipo, estamos en un contexto de, bueno, tal vez eso es más simple de hablar de las triejas, las parejas abiertas, cojamos con Tinder, todo. Ahora, tenés que no Tinder se vuelva con eso también Topper. un mandato, ¿no? Sí, yo lo digo siempre. Hay dos cosas que me pasan con eso. Por un lado, lo he visto lo he visto convertirse en mandato cuando yo empecé a hacer los talleres, cuando empecé a coordinar grupos de mujeres. La palabra vulva no existía. No se hablaba, o sea, sí existía claramente, pero no la usábamos. Hoy hay nenas que lo aprenden así en la escuela, ¿no? Sí. Porque su maestra, un curso de no sé qué, o leyó un libro de no sé cuánto. Sí, mi hija tiene 4 y te dice, me pica la vulva. Te dice Claro, así. entonces, para nuestras generaciones es No. incomprensible. Claro, tal cual. Imposible. Y hay toda una explicación ahí en el libro de por qué es tan importante, porque la vulva es toda nuestra genitalidad, la vagina es una parte, que es la parte que se usa para la penetración. Entonces, lo mismo de masturbación, cuando empecé a hacer el taller y hablaba de masturbación, era como, sí, yo siempre me masturbé y de esto nunca se hablaba, y en mi colegio no sé qué, y la masturbación masculina se renombraba y entre mujeres no. Y de golpe pasamos a 55 reels en Instagram de te tenés que tocar así, y si esto lo haces así está mal, y si no usas tal otra cosa estás fallando, y si no tenés 3 orgasmos seguidos más 5 squirts, no sé qué, le estás fallando a Simón de Beauvoir. Es un montón. No llegamos nunca, tenemos sueños, hay que laburar. Claro, pero Simón de Beauvoir, ¿qué hacía? Se levantaba y no hacía nada, ¿me entendés? Más que eso. Dios mío, todas las cosas que hago yo. Por eso, entonces yo creo que el patriarcado, sobre todo, y el capitalismo son muy astutos y quizás nos sueltan un poquito una cuerda, pero apretan otras 20, Claro. y enseguida se ha convertido en un producto para venderse, y enseguida parece que si no tenés el último dildo te vas a morir o te falta un orgasmo increíble, que no es para nada así. Entonces, eso me parece como, por eso justamente durante toda la investigación que hice para ese libro y durante todo el trabajo que hago, si ustedes lo miran, es un libro que cada 2 segundos dice o no al final de cualquier frase. Claro. Y yo creo que la forma de salir de ahí es entender que realmente la sexualidad es diferente para cada persona, porque lo que hacemos cuando yo digo el mandato que pega a la vuelta, es decir, bueno, antes era monogamia, ahora es poliamor. Antes era penetración, ahora es solo tocame el clítoris, cuando hay un montón de gente que sí le gusta la penetración. Claro. El tema era como blanquear que había un montón de gente que le gustaba otra cosa, no invalidar lo otro. Entonces, si nosotros podemos entender que cada persona tiene su propia y única sexualidad, su propio seteo de preferencias, sus propios disfrutes, sus propios traumas que acompañan su sexualidad, y un montón de situaciones diferentes, nos vamos a dar cuenta que lo que a mí me calienta, quizás a vos te asusta. Tal cual. Claro, mi amor. Sí, que lo que a vos te gusta, a mí no, y está bien. Y está bien. Y está bien. Claro, y en eso uno Hay ve técnica. cómo vas encajando con el otro, ¿no? Exacto. Con el otro, cómo te vas sintiendo. Sí, con este me siento mejor, con este me siento más liberada. O con me una siento misma más plena. también, o con una misma. Claro, pero También. yo No soy, recuerdo, yo te voy a soy de recordar esas, tus guantes, ¿eh? No, Porque mirá, con yo los me acuerdo guantes, de yo tus me he guantes. tocado con los guantes, porque en un principio Tenía unos me guantes daban... blancos que se les hicimos Pero sacar. bueno, yo soy de la camada de la culpa. Me tocaba con guantes, después me saqué los guantes y ahora me la toco sin guantes. ¿Cuál es Está el muy problema? bien, Y los muy bien, pezones muy también. bien, ¡Viva, muy bien, viva, muy mi bien. amor! Liberada. Estamos hablando con Tati Español, autora de Todo sobre tu vulva. Bueno, ya va a ir finalizando. Yo lo recomiendo fuerte porque además la tapa dice apuntes sobre el placer. Son apuntes, son ahí para seguir reflexionando, para seguir anotando. Bueno, lo que te sirve genial, lo que no está bien, pero no es que, bueno, che, Es así, tenés que hacer ya. esto. Lo que Claro. dice acá el No, libro. ni en pedo. Por eso. Tati, no se imprime más. ¿Cómo es la historia? ¿Dónde se puede ¿Qué conseguir? pasa, Tati? Hagamos más ediciones, mi amor.
¿Con quién hay que hablar? También un clima de época, es como decía, ese libro es un producto de un feminismo que se despertó en muchas y hoy estamos como estamos, no sé. Sí, La mi amor, editorial lo estamos quiso apagando los remodelar. fuegos que podemos. Y sí, ya va a volver en algún momento, vamos a hacer lo que se pueda hacer, mientras tanto sigue circulando así y quien quiere me escribe y yo paso el texto. Perfecto, Ay, mi entonces, amor, qué amable. Tati, mil gracias por estos minutitos, realmente ha sido un placer. Vamos a estar difundiendo también esta nota. En redes sociales, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te escriben? ¿Querés contarnos eso? Yo estoy en Instagram como @tatiespanol Espanol, y si bien. no, me pueden encontrar en Spotify, que está mi podcast que se llama Placera y mi otro podcast que se llama Tortilleras. Perfecto, entonces. Perfecto, mi amor. Vamos a potenciar esos podcasts, mi amor. Me encanta. Bueno, Tati, muchísimas gracias. Gracias por el placer, madre. Un placer. Un placer literal, es verdad. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, hermosa charla con Tati Español, todo sobre bien. tu vulva, Muy apuntes lindo. sobre el placer. Irmi, te lo dejo a vos para que te pongas a Mi leer, amor, porque acá esto es tarea. más que la Biblia en el calefón. Esto, Esto ahora es- que se viene el Día de la Madre, no saben qué regalar. Toma, Ahí regálale. está. Toma, Ahí va. regálale. Porque la verdad que hay que reeditar estos libros, mi amor. Porque Sí, se sí, vienen sí, bien, sí. vienen bien para el conocimiento y la sapiencia de quién es la. Yo se los voy a llevar al club de jubilados, voy a Sí. hacer club de lectura. A, Ahí va, a chicas. esa nuestras es buena. madres, sí, a nuestras madres le podríamos pasar el Después, claro, y después la puedes llevar a Tati Español, que es un taller. Claro, mi amor, a todas, Con las todas chicas. desnudas Ahí tocándolos en con las en la 9 de chicas. julio, en la Claro, biblioteca. ahí está. Ahí va, mi Mira. amor. Bueno, che, ¿con qué seguimos? ¿Con tanda? Dale, vamos con una tandita y volvemos. Bomba Etérea. Hasta las 21 horas. Por En Tránsito. Por En Tránsito.